Bien, Feliciano es catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, decano honorífico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y es académico de número de la Real Academia de la Historia y desde 2013 es secretario de dicha institución. También pertenece a otras academias como la Matritense de Heráldica y Genealogía y es correspondiente de Jurisprudencia y Legislación y de la de Buenas Letras de Sevilla, la de Historia de Argentina y Chile. Ha estado vinculado a otras instituciones importantes, ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y ha sido comisario de importantes posiciones, también miembro de comités científicos de revistas conocidas, y sus estudios se han centrado sobre todo en el gobierno y las instituciones de la monarquía de España en la Edad Moderna. Además de esta distinción, tiene otras distinciones honoríficas como la Orden de Carlos III, Alfonso X el Sabio y San Raimundo Peñafort y otras en Suecia y México. Es Premio Nacional de Historia 2016 y es cronista de la Villa de Madrid, y no muchas personas tienen este título. Bien, damos comienzo a la ponencia oficial. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya? Sí. Muchísimas gracias, Isabel, por esta presentación y sobre todo para mí es una gran alegría estar aquí esta mañana con compañeros que conozco y admiro y con otros que se convertirán sin duda en amigos desde hoy. Y Isabel, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias, porque siempre contáis conmigo y yo siempre estaré a vuestras órdenes. Bien. En la conversación con Isabel Enciso me pidió que les hablara sobre Madrid como centro político de una monarquía bienisférica que se extendía sobre casi 20 millones de kilómetros cuadrados y que les hablara sobre el Madrid, centro político de esa monarquía. Total, nada. Siempre me encarga temas concretos, como ven, porque es un tema que es realmente inabarcable. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir dando unas pinceladas y luego me detendré en algún aspecto concreto. Y cuando hablaba con ella me acordaba de una reunión que tuvimos con la anterior alcaldesa, los cronistas de la villa, y cada uno de nosotros tuvo una intervención. Y la mía fue justamente hablarles de Madrid como centro de la monarquía de España. Decirles que Madrid fue centro de una monarquía plural y que fue corte común de italianos, de Sicilia, de Nápoles, de Cerdeña, de Milán, de flamencos, de portugueses y también de criollos que después de haber nacido en América venían a hacer carrera en la corte. Y le mencioné a Ruiz de Alarcón. Le dije que no se había explotado ese carácter de Madrid como centro de esa monarquía plural y como lugar común de todos estos europeos y americanos. Bueno, mientras yo le hablaba a la alcaldesa tomaba notas, pero yo creo que tomaba notas sobre otros asuntos que no tenían nada que ver con lo que yo le estaba diciendo, porque no le causó mucho efecto. El martes vamos a ver al nuevo alcalde, los cronistas de la villa, y yo me voy a lanzar a lo mismo, y no sé si con el nuevo alcalde tendré más éxito. Espero que sí, pero no lo sé. Pero vayamos a Madrid. Tras el definitivo regreso a la península en 1559 de Felipe II, nos dice el padre Sigüenza, en la fundación del monasterio del Escorial, que el rey tenía dos ideas. Una, que era dotar a la monarquía de un centro político en el que asentar el creciente aparato burocrático, en el que asentar su corte. Y nos dice el padre Sigüenza, para desde allí proveerlo todo y darle vida, pues el corazón del cuerpo grande, del reino es fundamental para la toma de decisiones acertadas.
Esto nos dice el fraile Jerónimo. En segundo lugar, era intención del monarca erigir un gran monasterio que fuera panteón de los reyes y dinastas de la rama española, ya primogénita de la Casa de Austria. Ambos deseos los llevaría a cabo, si bien con distintas cadencias temporales, dada la naturaleza de los mismos, la diferente naturaleza de los mismos. En 1561, de una manera estable, habría de establecerse en Madrid, aunque no mediara una disposición que declarara su carácter de permanente, ni una manifestación expresa de capitalidad a favor de la villa, la corte del monarca, la corte de Felipe II. Corte que ya no nos dejaría hasta de una manera temporal entre 1601 y 1606, cuando Felipe III, un madrileño, trasladó la corte a Valladolid. No es lugar para debatir el tema de las razones que tuvo Felipe II para instalar la corte a orillas del Manzanares. Lo cierto es que una simple real cédula de 11 de mayo de 1561 hacía partícipe al Ayuntamiento de Madrid de la intención regia de instalar allí la corte. Esta circunstancia habría de ocasionar el efecto corte, que haría aumentar considerablemente la población de la hasta entonces modesta villa castellana, aunque no insignificante. Recordemos que tenía voto en Cortes y veremos que no era una población escasa la que habitaba en la villa. Centro político y capital oficioso de la monarquía, en cuanto que sede del trono. Sin embargo, no era la ciudad más poblada en el siglo XVI-XVII de la monarquía de España. En el XVII la aventajaba Nápoles, siempre a la cabeza, Sevilla, Lisboa, Milán y Palermo. En el verano de 1561, los habitantes de Madrid estarían alrededor de 20.000. Esta cifra iría aumentando de manera rápida, de forma que serían 90.000 a finales del siglo, para llegar a contabilizarse 142.000 en el ocaso del reinado de Felipe IV. Su caserío, de absoluta insignificancia arquitectónica en 1561, fue aumentando en cantidad y calidad por la llegada de la corte, sin que nunca se convirtiera en una ciudad grandiosa. La grandiosidad no ha sido característica de la villa en los siglos XVI y XVII, y me atrevo a decir que tampoco en el 18, 19 y 20. Pero las grandes reformas del 18 realmente harían que la fisonomía de la ciudad cambie. El cronista de la villa, don Mesonero Romanos, nos dice de la construcción de su caserío que era impropia y mezquina, hasta hablando del siglo XVII. Pero dado que las obras de Mesonero Romanos eran las que leían todos aquellos que nos visitaban, pues esa es la impresión que se llevaría, Y bueno, así nos lo dice en el Antiguo Madrid, obra publicada en 1861. Sede regia, Madrid era esencialmente una ciudad gubernativa, como lo sería hasta el siglo XX, aunque en la segunda mitad del siglo XIX se empezara a observar un cierto desarrollo industrial, y también de no gran envergadura en un principio. Las manufacturas madrileñas, desarrolladas a partir del siglo XVIII, pues tienen todos un carácter suntuario, o casi todas un carácter suntuario, y se mueven bajo la iniciativa regia de los monarcas de la Casa de Borbón, singularmente Carlos III y Carlos IV. Pero esto ya digo es en el siglo XVIII. En este sentido de cómo era el Madrid de ciudad gubernativa y con escaso empuje manufacturero, el diplomático francés Pierre de Villars, quien residió en Madrid de manera intermitente entre 1668 y 1681, nos dice: aunque la ciudad de Madrid está muy poblada, hay en ella, sin embargo, poca burguesía.
la residencia del rey, los cortesanos, los abundantes consejos, tribunales y personas que de ellos dependen, muchísimos conventos de frailes y monjas integran la mayor parte de la ciudad. Fuera de esto, no hay más que algunos obreros para las cosas necesarias, así como unos pocos comerciantes. Observando, además, no he visto ciudad en el mundo que tenga tantas carrozas en relación a su tamaño. Radicaban en Madrid tres administraciones. Primero, la administración de corte, inmediata al monarca, y dentro de la cual habremos de diferenciar dos núcleos principales. No hablen nunca de administración central, porque, dada la configuración constitucional de la monarquía de España, era imposible una administración central en el sentido moderno. Cuando estamos hablando de administración central en los siglos XVI o XVII, nos estamos confundiendo. Dentro de esta administración de corte hay que distinguir dos conjuntos administrativos perfectamente diferenciados. Primero, la estructura polisinodial constituida por consejos, juntas y sus dependientes integrados en las partes, en las plantas burocráticas que servían a estos consejos y a estas juntas cuando tenían planta propia. En ellas, en este aparato polisinodial, integro las instituciones del gobierno interno de la Corona de Castilla radicadas en la corte. Y también dentro de esta administración de corte, en segundo lugar, las instituciones propiamente áulicas, dedicadas a la asistencia al monarca y a los miembros de la Real Familia, las casas del rey y de la reina y del príncipe e infantes en su caso. Luego estarían las instituciones municipales de la villa y de su alfoz, destacando por supuesto el ayuntamiento presidido por el corregidor, con el correlato de los órganos administrativos de los que se servía para su acción. Gobierno municipal siempre en pugna y conflicto con la sala de alcaldes de Casa y Corte, cuyas competencias se extendían a áreas que en el caso de ciudades en los que no estuviera sentada la Corte corresponderían a sus ayuntamientos. Entonces, esto es un mundo de conflicto. Y luego estaban también las instituciones eclesiásticas. Madrid era una vicaría dependiente de la mitra primada de Toledo. Era una vicaría que su condición canónica era de vicaría foránea, pero era una vicaría foránea muy especial porque tenía competencias que excedían a lo que sería una vicaría foránea ordinaria. Por ejemplo, tenía un importantísimo tribunal vicarial. Habrá que esperar muy tardíamente al reinado de Alfonso XII para contemplar la creación del Obispado de Madrid. Sin embargo, esta circunstancia de que Madrid careciera de ordinario particular no significa que tuviera una importantísima vida eclesiástica con su correlato canónico-administrativo. En Madrid residía el patriarca de las Indias Occidentales, curiosísimo oficio, pues este alto dignatario tenía vedado el poder pisar precisamente el territorio de su titulación. El patriarca solía ostentar el cargo de capellán mayor pro tempore y limonero mayor de su majestad. También en Madrid tenía su sede el inquisidor general, el comisario general de la Cruzada, que aunque pertenecientes a la clerecía, sus respectivos oficios se imbricaban en el mundo de las instituciones sinodales, en el mundo de aquellas dos instituciones que estaban dedicadas a su instituto, los consejos de Inquisición y el Consejo de Cruzada. Y en Madrid también residía el nuncio de su santidad y su tribunal. Y este nuncio y este tribunal eran muy activos en la corte. A esto debemos sumar la clerecía de la villa, suprimida en 1606, la parroquia de San Miguel de la Sagra. A partir de ese momento tendría 13 parroquias, que serían las parroquias de Madrid y prácticamente hasta el 18, hasta finales del 18. Estas 13 parroquias, junto al mapa conventual, resulta absolutamente impresionante, pues a fines del siglo XVII existían en Madrid 66 conventos,
Estos conventos eran creaciones bien de las órdenes religiosas en cuya disciplina se incardinaban, de la nobleza, la corona o de particulares muy piadosos. Madrid, como Palermo o Toledo, olía a convento y no olía muy bien. Una de las características de la ciudad era la suciedad. No me puedo extender porque no tengo mucho tiempo, pero si viéramos las relaciones de los viajeros, siempre incidían en lo mismo, en el mal olor y en la suciedad que invadía la ciudad. El mal olor solo se veía mitigado por el viento, ese viento característico de Madrid que dicen los viajeros que limpiaba las calles. Unos conventos que no siempre engrandecían la villa. Eran conventos de mala arquitectura, muchos de ellos, prácticamente la mayoría, eran espacios cerrados al exterior, dotados de pequeñas ventanas con tupidas celosías o volcados absolutamente hacia el interior. Nos queda un buen ejemplo, el convento de las Madres Trinitarias, en el barrio de las Letras, que ustedes los ven desde fuera. ¿Qué es ese convento? Ese convento es una casona fea. Luego tiene una pequeña joya que es su iglesia, pero el convento en sí, pues así eran casi todos. Nos sucede lo mismo con el convento de las Góngoras, muy feo por fuera, y de pronto uno entra dentro y se encuentra esa iglesia maravillosa con esos altares tan espectaculares, ¿no? Bien. Fíjense, les he hablado de 66 conventos a fines del 17. En 1660 eran 53, 25 de monjas y 28 de frailes. O sea que imagínense cómo siguieron las creaciones. Por eso llegamos al 18 con el Consejo de Castilla actuando severamente, impidiendo las nuevas creaciones. Pero centremos nuestro interés en las instituciones de la Administración de Corte, pues en ellas se refleja la condición de Madrid como corte de dos mundos, y especialmente en los consejos de los reinos. Pero antes, una reflexión llena de tristeza. La mayor parte de los testimonios arquitectónicos que harían presentes en la villa los territorios de la monarquía han desaparecido. Inútilmente buscaremos la iglesia del Hospital de Montserrat, la iglesia del Hospital de la Corona de Aragón, que se encontraba en la plazuela de Antón Martín, porque hoy es una sala de conciertos, el Teatro Monumental y una casa de vecinos. Cuando uno ve las fotografías de su magnífica portada, pues uno se entristece de que no se haya conservado. No se ha conservado nada de la iglesia y solamente tenemos las magníficas columnas salomónicas que están en el Palacio Real. Todo lo demás desapareció. El altar mayor estaba presidido por la Virgen de Montserrat y había dos capillas muy importantes laterales, una dedicada a la Virgen de los Desamparados con la cofradía de los valencianos y otra a la Virgen del Pilar con la cofradía de los aragoneses. Todo desapareció. Pero sigue desapareciendo cosas, porque si nos vamos a la iglesia de San Pedro, de la cual vamos a hablar en este congreso, pues la iglesia de los italianos también ha desaparecido. Hoy son oficinas del Congreso de los Diputados, pero antes había sido ya una casa de vecinos, una iglesia que tenía muchísimo éxito, porque el mismo Mesonero Romanos nos dice: tiene su pequeña iglesia muy concurrida en la que se celebra el culto con notable aparato. Pues desapareció nuestra iglesia. En esa historia apasionante desde el punto de vista jurídico que es la iglesia de San Pedro, porque tenía ese patronato real, pero a la vez tenía el amparo pontificio, resulta que cuando se produce la gran transformación jurídica de la condición de esa iglesia, se le entrega al nuncio, se le entrega al pontífice, olvidándose del patronato regio, y ahora es la iglesia de San Miguel sobre la antigua iglesia construida para un infante de los santos Justo y Pastor
en la calle del Sacramento. Pero podemos seguir viendo monumentos a la destrucción de lo que en su día fue. Nos vamos a la plaza de Tirso de Molina y también buscaríamos inútilmente el convento de la Merced Calzada. Y si en lugar de estar ahora estuviéramos en el siglo XVII y entráramos a la iglesia del convento y nos dirigiéramos a la capilla de la Virgen de los Remedios, ¿qué veríamos arder ante la Virgen? Pues veríamos arder las lámparas de plata de Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca y Cerdeña. Los territorios que gobernaba el Consejo de Aragón y cuyas lámparas ardían delante de la Virgen de los Remedios. Antes, cuando les he hablado del Hospital de Montserrat, les he mencionado la Virgen de los Desamparados valenciana, la Virgen de Montserrat catalana, la Virgen del Pilar aragonesa, pero no les he mencionado la patrona de los sardos, la Virgen de Buenaire. Y es que la capilla de la patrona de los sardos estaba en la Merced Calzada. Raro, porque sin embargo era el trigo sardo el que mantenía en gran parte el hospital de los italianos, perdón, de los aragoneses. Sin embargo, la Virgen de Buenaire estaba en la Merced Calzada. Bueno, y así podría seguir. ¿Dónde está el Hospital de los Flamencos? En la calle de San Marcos, pues desaparecido. Su cuadro se conserva hoy en la Fundación Carlos de Amberes. Pero también los madrileños de entonces veían los territorios de la monarquía en muchas otras ocasiones. Hoy tenemos la oportunidad, si entramos a la iglesia del Carmen, de encontrarnos las armas del Consejo de Indias en las pechinas de su cúpula. No nos miren, por favor, porque todos los colores de las armas están heráldicamente mal. Y cuando yo he ido a hablar con el párroco para que los pusieran bien, me ha dicho que priman los criterios decorativos. Digo, bueno, pues entonces que sigan, y ahí siguen, a ver si, como han visto, a los cronistas de la villa, en esta villa se les hace un caso perfectamente descriptible, porque cada vez que sugieren algo, o no los escuchan o se olvidan. Bueno, yo voy a insistir. La presencia heráldica, pues también veíamos las armas del monarca, pues en todos los lugares, ¿no? Armas importantísimas que nos denotaban esa inmensa monarquía que tenía un común monarca. Todavía podemos ver las de la Casa de la Panadería, las de la Iglesia de las Calatravas en el interior, que son absolutamente imponentes, las de la Iglesia de Santa Isabel, en la calle de Santa Isabel, las recuperadas de la vieja iglesia de Nuestra Señora de Atocha, etcétera, etcétera. Hay algunas también muy poco, como saben, el altar mayor de San Isidro ardió el 18 y el 19, el 19 y el 20 de julio del 36, y se hizo de nuevo el altar, se reprodujo el altar, a la derecha están, mirando nosotros hacia el altar, están las armas de la monarquía, que no están mal, y a la izquierda, en lugar de poner las armas imperiales, pues han puesto las armas de la ciudad de Toledo. También no ha servido nada el que un cronista le pida, porque al cardenal de Madrid no le interesa absolutamente nada estas cosas. Dice que su función es pastoral. Bueno, sí, pastoral, pero no tanto. Por lo menos podía poner un poco de atención en estas cuestiones. Bien. No tienen testimonios arquitectónicos, o han desaparecido casi todos. Bien. Pero sin embargo, los papeles, pues, que son para nosotros un testimonio fundamental, hablábamos antes del archivo de Simancas, nos permiten levantar lo que podemos llamar la estructura polisinodial. Una estructura polisinodial que, con lo que
Por lo que hace a los consejos de los reinos, pues como he dicho antes, significaba la presencia en la corte de esa monarquía. Una estructura polisinodial que tras las últimas creaciones de Felipe II, Consejo de Italia, de Portugal y de Flandes y de Borgoña, quedan establecidos en 13: Estado, Guerra, Inquisición, Cruzada, Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Indias, Portugal, Flandes y Borgoña, Hacienda y órdenes militares. No me voy a referir al Consejo de la Cámara de Indias porque es de una vida intermitente. Junto a los consejos, una serie de juntas y secretarios de variada tipología administrativa constituyen el triple cauce institucional por el que discurre la acción gubernativa del monarca, produciéndose en el siglo XVII la irrupción de los válidos en la mecánica burocrática de la toma de decisiones y tramitación de los asuntos. De todos estos órganos administrativos son los consejos ya enumerados los que constituyen, al menos en teoría, el núcleo del sistema polisinodial. ¿Qué son los consejos? Pues los consejos son órganos colegiados de carácter consultivo que por expresa delegación del monarca estaban investidos de una serie de competencias administrativas, dándose la circunstancia de que algunos de ellos tuvieran también la condición de órganos jurisdiccionales supremos en sus respectivos ámbitos de actuación. Pero, claro, ahora no puedo entrar, pero si vemos consejo por consejo, veremos que unos tienen mucha carne y otros están completamente flacos. Si observamos el Consejo de Castilla, nos encontramos un monumento administrativo, mientras que si miramos el Consejo de Portugal o el Consejo de Flandes y de Borgoña, pues nos encontramos con unas instituciones muy delgaditas en sus competencias, en sus funciones y en sus plantas. Lo mismo podría decir de algunas de las juntas, sobre todo de las permanentes. Tienen la condición de reales en cuanto a su inmediatez al monarca y como órganos de la administración regia, de supremos, puesto que de ellos se predicaba la existencia de unas teóricas cláusulas inhibitorias que vedaban la intervención de otros órganos colegiados, ya fueron consejos o juntas, en la tramitación de un asunto atribuido a un determinado consejo. O sea que cada consejo era supremo y los demás teóricamente no se podían meter en su ámbito competencial. Bueno, esto también es muy relativo porque eran frecuentísimos los trámites irregulares que hacían que esto fallara. Los consejos se pueden agrupar, primero los que estaban o que tenían competencia sobre toda la monarquía en su totalidad, Estado y Guerra, los que tenían su competencia sobre una pluralidad de territorios en que estuviera presente su instituto, Inquisición y Cruzada, los consejos territoriales, los de reinos, Castilla, Aragón, Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Indias, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña, teniendo siempre en cuenta que las Indias están incorporadas a la corona de Castilla, y luego aquellos consejos privativos del gobierno interno de la corona castellana, la Real Cámara de Castilla, la Guerra, Hacienda y órdenes militares. Estos últimos, siendo consejos castellanos, lo cierto es que dada la singularidad y el lugar central que ocupaba la corona de Castilla dentro de la monarquía en tantísimos aspectos, pues hace que la acción de estos consejos vaya mucho más allá del propio territorio de la corona de Castilla, y la acción del Consejo de Hacienda se extiende más allá de la propia Castilla, en cuanto que Castilla es sostén económico de la acción de la monarquía en tantísimas materias. Bueno, la Constitución, un presidente, ministros consejeros, letrados y de capa de espada, luego secretario o secretarios y la planta de cada uno de los organismos. Bien, este conjunto de gobierno nunca constituyó un verdadero sistema, era imposible, y todos velaban porque así no sucediera, porque eran celosísimos de su independencia
la mayor, el menor atisbo de coordinación, digamos, regulada de una manera oficial, era contestada por los consejos, lo cual ocasionó una de las mayores disfunciones del propio régimen polísico. Pero estos sínodos reales se nos muestran de forma pública en la corte, en Madrid, y dentro de lo que podemos llamar el ritual político-administrativo de la monarquía. ¿Cómo se nos muestran estos consejos? Pues se nos muestran a través de 4, digamos, vías principales. Esta es, para la vida de la corte, para la vida de Madrid, esto era muy importante porque era constante la acción ritual conciliar. Primero, se mostraban los actos celebrados particularmente por los consejos con carácter extraordinario y por motivos especiales. Consistían en celebraciones religiosas, bien fueran fúnebres, acción de gracias e incluso de carácter acumulativo en las intenciones. Y esto era el pan nuestro de cada día, porque cada uno de los consejos celebraba sus ceremonias en un determinado espacio religioso. Y las ceremonias eran públicas y concurridísimas. El de Indias en el Carmen, donde están sus armas. Pero también celebró el de Indias muchísimas ceremonias en la iglesia de Atocha, y tenemos justamente ese grabado en una obra de León Pinelo, donde vemos al Consejo de Indias delante de la Virgen de Atocha. Asombrosamente no tenemos imágenes administrativas, del funcionamiento de los consejos, de actos administrativos. Esa famosa página holandesa donde están todos los consejos reunidos uno por uno, es una página completamente inventada, que puede estar más o menos cerca de la realidad, pero una cosa absolutamente inventada. Mire, este es el Consejo de Estado según la página holandesa. Bueno, está muy lejos de la realidad de la práctica conciliar. En segundo lugar estaban las llamadas fiestas de tabla, también privativas de cada consejo y vinculadas a determinadas festividades del calendario litúrgico. Las primeras eran extraordinarias y estas eran ordinarias con motivo del patrono o advocaciones marianas del consejo respectivo. Luego estaban las ceremonias propiamente palatinas. Estas también eran muy importantes. Era el besamanos de Pascua o la participación de los consejos en los bautizos de príncipes e infantes. ¿Veían los madrileños el besamanos? No. Pero sí lo que sí veían los madrileños era la cabalgata de todos los consejos que cruzaban la villa camino del Buen Retiro para el besamanos de Pascua, y veían consejo por consejo cómo se dirigían a el palacio a besar la real. Y luego había también rituales religiosos y actos festivos a los que asistían todos los órganos sinodales. Estos se producían para acontecimientos extraordinarios, tanto felices, entonces corridas de toros o fiestas de cañas, como funestos, y nos encontramos con los funerales. Asistían entonces los consejos y se seguía un orden protocolario que estaba ya establecido desde lo dispuesto por Felipe II en 1570, pero que recoge muy bien las etiquetas generales concluidas en 1651. El orden era Castilla, Aragón, Inquisición, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña, Indias, órdenes, hacienda y cruzada. El Consejo de Guerra, el Consejo de Estado y el Consejo de Guerra
presididos por el propio monarca, no entraban en concurrencia, aunque el de guerra sí participaba de la manera que luego veremos. Necesito un poquito más de tiempo todavía. La preeminencia de Castilla fue indiscutida, aunque de Aragón no decía nada, porque sostenía que tenía preeminencia el de Castilla porque estábamos en territorio castellano, pero que si los consejos estuvieran actuando dentro de un territorio de la Corona de Aragón, entonces sería el de Aragón quien encabezaría el orden conciliar. No nos olvidemos que el vicecanciller de Aragón, que presidía el Consejo de Aragón, era el tercer dignatario de la monarquía. El Consejo de Portugal, habrán visto que no lo he mencionado, que lo he mencionado en el orden en que debía ocupar, entre Italia y Flandes y Borgoña, pero sin embargo no asistía a ninguna ceremonia, porque consideraba que este lugar que se le había otorgado era un lugar impropio de la dignidad de la corona de Portugal. Y no iban. Tal es así que el Consejo de Portugal estuvo ausente en las honras fúnebres de Felipe II, celebradas en San Jerónimo el Real el 18 de octubre de 1598, lo cual dio lugar a un debate interesantísimo en el cual no puedo entrar ahora. En fin, nos encontramos con un orden de los consejos, y yo me voy a centrar ahora en una corrida de toros. ¿Por qué? Porque de todas las ceremonias son las corridas de toros las que nos van a resultar más interesante para ver cómo en la villa se hacía presente la administración de la monarquía, esa monarquía bienisférica. Las corridas se celebraban en la Plaza Mayor de Madrid o en la Plaza del Palacio o en el Buen Retiro, pero casi siempre en la Plaza Mayor de Madrid. Se celebraban para conmemorar, para felicitar al rey por acontecimientos fastos de la monarquía. Lope de Vega nos ha dejado unos versos a la primera fiesta que se celebró en el nuevo palacio, y están incluidos en la Vega del Parnaso, y cita especialmente la presencia de los sínodos reales. Sus lugares tenían consejos, reino, nuncio, embajadores. La esfera componían graves ministros, nobles senadores, que son las armas y las santas leyes, potencias de las almas de los reyes. Ahora bien, eran los numerosos balcones de la Plaza Mayor de la Villa donde la alta administración de la monarquía se mostraba públicamente con mayor notoriedad, dadas las características del lugar. En ella se repartían los balcones a consejo, a los representantes diplomáticos, y al decir consejos me refiero ya a toda la administración. También se celebran los autos de fe, y los festejos taurinos se celebraban en todo tiempo. No es como ahora, que solamente las corridas se celebran en España con buen tiempo. Entonces había muchas corridas de invierno, y en esas corridas de invierno se acristalaba el balcón regio para que no pasara frío. Los balcones de la panadería, que es el edificio central, estaban reservados al propio monarca, que ocupaba el balcón central, a la familia regia y a los altos dignatarios de las casas reales. Los reyes y los miembros de la familia comían en ocasiones en la plaza, porque el rey convidaba a almorzar. Convidaba a almorzar con cestas de distinta categoría. Depende de la categoría del convidado, la cesta que le llegaba tenía mejores manjares y mayor cantidad. Y entonces, trabajando hace años en el archivo de Palacio, me encontré una queja de Calderón, que no estaba de acuerdo con la cesta que le había llegado, porque decía que tenía que ser la anterior en bienes de consumo. Bien,
Si nos fijamos, y ya tengo que ir un poco avanzando, los consejos se van a situar de la siguiente manera. A partir de la derecha del monarca, iremos encontrando cómo se sitúan los distintos sínodos de la monarquía. El reparto lo hacía una junta presidida por el presidente del Consejo de Castilla, que naturalmente delegaba en uno de los ministros del Consejo. Generalmente el ministro más antiguo, que era lo establecido, pero yo he visto repartos en que no estaba el ministro más antiguo. Luego, el más antiguo de los mayordomos de Semana del Rey, asistido por un alcalde de Casa y Corte, un secretario y el trazador mayor de las obras reales. Gran follón. El reparto de cada corrida suponía siempre la discusión de mejores o peores lugares. No de los ministros del Consejo, no de los ministros consejeros, pero sí, sobre todo, de los dependientes de cada consejo. Según los listados para los festejos de 1626, 1627 y 1628, firmados por Gómez de Mora, nos encontramos que el Consejo de Castilla ocupaba los 7 balcones del primer piso a partir de la derecha del rey y pasada ya la casa de la panadería. Luego nos encontramos con los números 8 a 13, que eran los correspondientes al Consejo de Aragón. El Consejo de la Inquisición ocupaba en el primer piso los balcones 15 y 17, e inmediatamente el Consejo de Italia y su presidente, los balcones 18 y 20, Consejo de Indias 21 y 23, órdenes 26 y 27, Consejo de Hacienda y Contaduría 30 a 38, el Consejo de Cruzada, los números 40 y 41, y el Consejo de Guerra, que sí participaba en el reparto de balcones, los 45 y 47. El Consejo de Portugal no se situaba junto al resto de los consejos, sino que se situaba a la izquierda del rey y alejados, o sea, en el edificio inmediato al que ocupaba el Consejo de Castilla por la derecha, lo ocupaba el Consejo de Portugal por la izquierda, pero a título absolutamente diferenciado. Delante de los consejos, ya voy terminando, delante de los consejos se situaban los emblemas. Esta es otra corrida. Vamos a ver, porque yo soy un desastre sin paliativos para esto. Esta es la plaza, este es el patio del palacio, pero ya no me he podido enlazar más. Se situaban los emblemas de los consejos. O sea, se ponían unos paños ricos, generalmente de brocado o de seda, pero también me los he encontrado de lanilla, y se ponía el escudo de cada consejo. Este es en la obra de Pedro Rodríguez de Monforte sobre las exequias de Felipe IV, nos da los escudos de los diferentes consejos. Bien, yo no creo que el consejo que este fuera el escudo del Consejo de Castilla, porque están ahí unas armas abajo que son en abismo, están las cadenas de Navarra. Bueno, esto no es así, Quizás se pudieron utilizar estas armas por parte del Consejo de Castilla para ese acto concreto de las exequias, pero en la plaza de toros era el cuartelado de Castilla y León sin más. Aragón, Inquisición, Italia, como vemos es Sicilia y Milán lo representado, Flandes con el león característico, Indias, en que se ve la nao con las dos columnas, y arriba el cuartelado de Castilla y León, órdenes con las cruces de las 3 órdenes castellanas, Hacienda, que utilizaba el cuartelado de Castilla y León, y el Consejo de Cruzada con esa cruz potenzada. Y
Y en suma, este sería el orden en la plaza. Cuando el monarca no asistía, se cerraba el balcón real y la casa de la panadería, los balcones de la casa de la panadería los ocupaba el Consejo de Castilla y el lugar del Consejo de Castilla lo ocupaba el Consejo de Aragón, retranqueándose todos los puestos. Los consejeros de Estado no ocupaban plaza como tal, el Consejo en el orden de reparto de balcones, sino que acompañaban al monarca en la comitiva regia. En fin, estoy ya terminando, y si fue una constante la preeminencia en corrida de toros y juegos de cañas, la preeminencia del Consejo de Castilla y el hogar otorgado a sus preeminentes presidentes, pues el relato de un festejo taurino en 1680 nos hace que un forastero anónimo deje constancia de ello, de esta preeminencia del Consejo de Castilla y del buen orden sinodal que siempre presidía los festejos. Y así nos dice este poema de autor anónimo: los consejos estaban por su orden, que en ellos no sé yo que haya desorden, y yendo todos siguiendo al de Castilla, a todos coronaba el de la villa, el ayuntamiento, que sus finas lealtades han de escribir memorias las edades. Muchas gracias.